Vamos a conversar en Ahora es Cuando con Alfredo Moreno, copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Alfredo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel, Connie? Buenos días. Hola, muy buenos días, Alfredo. El fin de semana venía en el Mercurio un anticipo del inicio de la etapa que es considerada clave, ¿verdad? Y probablemente la que genere más expectativas, que es la etapa de las propuestas. Después de 27 sesiones oficiales, entendemos, ¿verdad?, de la Comisión, 400 personas que han expuesto ante la entidad, 20 organismos públicos citados, 7 sesiones que se han hecho también en terreno. Antes de conversar de lo que viene, ¿cuál es el balance que hacen ustedes? Y particularmente Alfredo Moreno es copresidente junto con Francisco Buenchumilla, ¿verdad? Entendemos que preguntándole a Alfredo Moreno también sabemos exactamente cuál es el alcance de lo que ha pasado ahí. ¿Quiénes son esas 400 personas que han expuesto ante la entidad? ¿Buscando qué? Para entender un poquitito el trabajo que se ha hecho y cómo ese determina la etapa de las propuestas que es la que se viene. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que hemos hecho durante este tiempo, que ya es un poco más de un año, es básicamente hablar con todos los grupos involucrados, porque lo que se nos ha solicitado es encontrar una solución que sea aceptable por los distintos grupos involucrados en esto, y voy a mencionar a quienes me refiero, y que se haga sentido también al resto del país, a las finanzas públicas, y que nos permita tener un futuro distinto a lo que hemos vivido hacia el pasado. Aquí tenemos distintas comunidades mapuche en 4 regiones con realidades muy diferentes. Hay algunos que viven en la cordillera, otros en la costa, en el Valle Central, que tienen necesidades y aspiraciones y conflictos muy distintos. Y tenemos además a los agricultores, que se han visto envueltos en un momento de tremenda violencia que ha afectado su actividad, la industria forestal, que es muy importante en gran parte de esa zona, sobre todo en la parte más al norte, Biobío y la Araucanía, que ustedes han escuchado lo que han señalado sus altos ejecutivos, que no pueden invertir, que no pueden sacar los árboles. Tenemos un ingreso del crimen organizado muy importante en varias de estas zonas, drogas, armamento, crímenes atroces como los que vivimos con los carabineros. Bueno, víctimas, hemos tenido que escuchar el relato, ¿no es cierto?, de cada una de ellas, de las organizaciones que las representan. Ha sido un trabajo realmente duro, complejo, pero hemos intentado dialogar y conversar con todos. ¿Para qué? Para encontrar un lugar común que sea además una solución, que sea aceptable para todos ellos, que signifique un cambio muy importante, positivo a la situación que están, y que también desde el punto de vista del país signifique un salto adelante de algo que los chilenos consideran que es el principal conflicto que tenemos en Chile, según la última encuesta de Bicentenario. Digamos, años de violencia, años de alejamiento y desentendimiento, y tenemos que cambiar esa historia. Ahora, el trabajo, me imagino, ha permitido también definir cuáles son los conflictos que hay que solucionar, porque no solamente estamos hablando del conflicto de la violencia, que se ha llamado por mucho tiempo violencia rural, malamente, ¿verdad? Y podemos entrar también en eso, sino que hay otros conflictos más. ¿Cuáles son? ¿Podemos enumerar esos conflictos? A ver, aquí tenemos desde ya un conflicto histórico, ¿no es cierto?, que adicionalmente se ha vivido en muchos países del mundo, que tiene su origen en la creación del Estado-Nación de Chile, que tomó, digamos, esos territorios, que redujo a las comunidades indígenas a reducciones. Pero más allá de eso que pasó hace 140 años atrás, más allá de eso, después tenemos una larga historia de discriminación, de pobreza. Esta es la zona más pobre de Chile, donde están estas comunidades indígenas. Hemos olvidado nuestras propias raíces, porque este es un caso en el cual colonizadores e indígenas se mezclaron, y por lo tanto tenemos una raza mixta que somos todos nosotros. Y sin embargo, nuestra raíz indígena no la conocemos, sabemos más de los griegos, de los romanos y de otras cosas extranjeras que de lo que es nuestra propia historia en esta parte. Y tenemos que volver a crear, digamos, este país unido, orgulloso de sus raíces, que estos grupos de personas además se sientan integrados. Pero adicionalmente a eso hay problemas muy serios de desarrollo, como ya mencionaba, la zona más pobre. Hay problemas de acceso al agua, hay problemas de acceso a caminos, a conectividad, bueno, muchas cosas que se viven también en otros lugares rurales. Pero en lo grueso, personas que no pueden vivir una vida ni siquiera cercana a lo normal desde hace ya mucho tiempo. Esto además ha hecho que el Estado se retire. Ese espacio ha sido ocupado por los más poderosos,
que son delincuentes, crimen organizado, narcotráfico, gente con armamento, y hemos visto ya crímenes atroces, como lo de la familia Luxingel, como el Molino Grolmus, como lo que vimos con estos 3 carabineros. Claro. Estamos viviendo un nivel de violencia increíble. Tenemos 2 regiones que tienen estado de emergencia, una región completa y una provincia, desde hace ya básicamente 2 años, en forma ininterrumpida. El gobierno lo redujo, lo suspendió por un tiempo, inmediatamente tuvo que verlo de nuevo. O sea, vivimos con soldados en todas partes, cosa que ha mejorado la situación, siendo todavía muy mala, pero naturalmente que no es lo normal. Así que problemas tenemos muchísimos. Las víctimas, por ejemplo, que han sido afectadas, tampoco han sido acompañadas adecuadamente para que puedan al menos reparar y poder reincorporarse a una vida semi-normal después de lo tremendo que han tenido que vivir. Alfredo Moreno, hagamos un poquito de zoom en el capítulo violencia, porque durante mucho tiempo los hechos de violencia ocurridos en la macrozona, porque básicamente estamos hablando de las 2 regiones a las que hacía referencia, se han asimilado a reivindicaciones de tierra, a la causa mapuche. ¿Qué pueden concluir ustedes respecto de esa violencia? ¿Hay todavía reivindicaciones de tierra detrás de eso, o definitivamente toda esa violencia hoy día hay que atribuirla a crimen organizado o a delincuencia? Bueno, es muy difícil de decir. Nosotros no estamos en el trabajo de la seguridad, ni tenemos relación con los cuerpos militares, ni de policía. No es trabajo nuestro, es trabajo de las autoridades. Pero de las conversaciones que ustedes han tenido, ¿hay quienes pero reivindiquen la violencia como forma de recuperación de tierras, por ejemplo? hay grupos, por supuesto, que lo hacen públicamente por lo demás, y señalan que esto es una violencia que tiene legitimidad por lo que ellos habrían sufrido antes. Mi opinión personal es que la violencia nunca es legítima, porque finalmente lo que genera es más violencia. La violencia se ejerce además sobre personas completamente independientes, sobre personas que son ajenas al conflicto, que nada tienen que ver con sus causas y que están ahí porque los ataques son indiscriminados. Y el daño al final se infringe incluso sobre las mismas comunidades que se pretende y se dice que se quiere defender. Yo creo que esto además le ha hecho un daño muy grande a la causa mapuche. Pero todo esto hoy día, estos grupos, incluso los que tienen causa, la mayoría están involucrados en otro tipo de delitos, por lo que ya les señalé. Una vez que uno entra en la violencia y que el Estado se ha retirado de ciertos lugares, bueno, se requiere financiamiento para poder vivir, para poder tener armamento, para poder, controlar territorio, y una cosa va llevando a lo otro, y eso requiere, estar en robo de madera, requiere estar en las drogas, requiere estar en un montón de cosas. Distintos grupos tienen distintas realidades, naturalmente. Ahora, no sé cómo describirlo, porque esto es mucho más que una cuestión simplemente compleja, ¿no? Es el entramado de un montón de áreas que tienen que ser administradas al mismo tiempo para intentar encontrar soluciones, porque no es una solución, son múltiples soluciones en distintos niveles también. Alfredo, déjeme preguntarte dónde están al día de hoy todavía los mayores nudos de conflicto o de dificultad para poder avanzar en esa solución. A ver, nosotros estamos recién entrando en esa etapa de poder decir cuál es la solución, pero quería mencionar 2 cosas, ¿no? A ver. Uno, este no es un problema que le haya sucedido solo a Chile. La gente tiene mucha desesperanza porque ha visto la historia hacia atrás y considera o hemos llegado a pensar que esto no tiene solución. Yo a mí incluso, recién ayer me invitaron a un almuerzo y el título del almuerzo es Araucanía, esto tiene solución. La gente cree que no tiene solución porque es lo que ha visto. Hemos hecho muchos esfuerzos, distintos gobiernos, en distintos años, y no ha funcionado. Sin embargo, este problema existe en muchísimos países, desde ya toda América, desde Canadá hasta Chile, donde hubieron conquistadores europeos, donde hubo formación de Estados-nación posteriormente, y todas ellas llevaron a tomar tierra indígena y llevarlos a reservaciones, con mayor dureza que en Chile o con menor dureza que en Chile. Lo mismo sucedió en Australia, en Nueva Zelanda, en toda África, en fin. Y hay muchos países, algunos están peor que nosotros, pero la inmensa mayoría, particularmente en nuestro continente, y también en Australia, en Nueva Zelanda, han hecho
maneras de resolver este problema lo han enfrentado y han llegado a soluciones que no son perfectas, pero que son muchísimo mejores que lo que tenemos nosotros. Entonces eso es lo primero, que haya esperanza que esto se puede decir. Segundo, en estas conversaciones, cada uno de los grupos lo que nos ha explicado, y ha sido duro escucharlo, son sus dolores, lo que les pasó. Y las historias son horribles, de atentados, de cómo las familias de sus abuelos fueron sacados a patadas o a culatazos de distintos lugares, cómo perdieron su tierra, cómo una persona que estaba durmiendo en su campo lo sacaron y le quemaron todo, o le mataron al marido o a un hijo, una cosa, o a los padres. Realmente son relatos muy, muy duros de poderlos asimilar. Pero que todos ellos, todos, los grupos duros, los agricultores, las forestales, las víctimas, al final lo que todos nos han dicho es, mire, pero nosotros sí estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que esto se resuelva. No vamos a obtener lo que nosotros quisiéramos, lo entendemos, tenemos que considerar los derechos y los intereses de otros. Cuando dice tenemos lo que nosotros, encontrar un lugar común. cuando ¿no? dice Entonces, lo la que nosotros disposición es quisiéramos, grande. cuando tú dices no vamos a obtener lo que nosotros quisiéramos, pon un ejemplo de esa frase. Bueno, por ejemplo, hay grupos indígenas que señalan que todo el territorio desde el Biobío al sur, digamos, les pertenece porque hay un tratado de Tapigüe de hace muchísimos años, que así se acordó y, bueno, independiente de la interpretación que cada uno pueda hacer de ese u otros tratados, pero digamos que sostienen esto, ¿no? Y que hoy todo esto es nuestro. Pero obviamente que no es eso la realidad de lo que esperan, digamos, que sea la solución del problema. Hay, por ejemplo, personas que han sido víctimas y que te dicen, mire, yo tengo muy claro que el familiar que perdí no puede volver a vivir, no hay una manera de recuperar el drama que he vivido. Tampoco puedo recuperar el bien que se quemó, pero quizás puede haber una reparación, puede haber una colaboración para que podamos reiniciar la vida con algún apoyo y además para poder sentir que el resto del país está con nosotros, que estos no somos nosotros solos. Estábamos en una casa, no teníamos nada que ver con este conflicto, vivíamos ahí, fuimos atacados nosotros como podría haber sido el vecino o el señor del frente. Entonces no pueden olvidarnos, no pueden dejarnos solos, ¿no? No, como digo, no para recuperar lo que teníamos, que ya se perdió, y no hay manera de recuperar una vida humana, un lugar que tenía tremendos recuerdos, raíces, no se puede recuperar, pero sí se puede sentir que el resto del país está colaborando. O sea, a eso me refiero. Hay una disposición de las empresas, por ejemplo, forestales, y bueno, ¿qué podemos nosotros colaborar en esto? Que naturalmente no es el negocio como siempre, hay maneras, digamos, de colaborar, lo mismo los agricultores, algunos de ellos participando activamente aquí. Tenemos el presidente de los agricultores de Malleco, la zona más afectada, que es parte de la comisión. Bueno, y lo último que quería decir, en este sentido de un poco de esperanza, es que nosotros nos hemos puesto una tarea que la hemos hecho a propósito más difícil, porque tenemos una comisión que tiene 8 integrantes, muy, muy diversos, de algunos muy de izquierda, otros de derecha, otros, digamos, mapuche, otros no mapuche, en fin, todos preocupados de este tema, pero con opiniones muy distintas al iniciar el proceso. Y hemos decidido que cualquier cosa que propongamos lo vamos a hacer por unanimidad, porque no podríamos nosotros proponer algo pidiéndole al país que se una para lograr esto, porque esto no lo vamos a lograr si tenemos la oposición de los comunistas o de los republicanos o de los agricultores o del grupo A o del grupo B o del resto del país que dice, oye, ¿por qué vamos a hacer este esfuerzo? Por lo tanto, aquí necesitamos el apoyo de todos y por eso hemos decidido que lo que propongamos lo vamos a hacer por unanimidad, lo cual nos hace una tarea muy, muy difícil. eso. Pero sentimos que la podemos lograr. Vamos a ver si es posible. No hemos iniciado esa tarea, estamos iniciándola recién. Vamos a comenzar con todo lo que hemos recolectado y todo lo que hemos escuchado entre nosotros, digamos, a ver de qué manera podemos llegar a un punto que no solamente ¿Alfredo? sea un acuerdo para nosotros, sino que le haga cuento, como dice el senador Huicho Milla, a las comunidades mapuche, al Estado de Chile, a los distintos sectores políticos, a los agricultores, a las forestales, y que todos digan, saben que esto es una solución mucho mejor que lo que tenemos. Y que sea viable políticamente, o sea, un poco en la medida de lo posible al final, ¿verdad? Para que tenga la aprobación de nosotros partimos todos. con el apoyo de todos los partidos. Esto es una comisión que no la nombró el gobierno, sino que el gobierno en conjunto con todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Nosotros completamente a propósito hemos estado completamente fuera de la discusión política y nos vamos a mantener ahí. No queremos que este tema, digamos, sea parte de la discusión
de la próxima elección. Creemos que es una tarea que podemos dejarla para después, por eso dijimos, vamos a hacer esto en noviembre. Después de las elecciones ahí va a haber un pequeño periodo donde quizás podemos ver esto con mayor calma. Nos hemos juntado recién en las anteriores semanas con todos y cada uno de los partidos políticos para ver si sus opiniones han cambiado, cuál es su posición. Todos ellos, todos, como digo, del Partido Republicano, del Partido Comunista, incluidos a todos, todos nos han expresado, digamos, un enorme apoyo a esta tarea y un interés en mantener esto dentro de este espíritu de resolvamos este tema donde el cual le está destruyendo la vida y perdiendo la vida literalmente para muchos chilenos. Decía, en este mismo instante, todos los días tenemos un problema. Decía hace un minuto atrás que esto le ha hecho mucho daño a la causa mapuche. ¿Qué daño le ha hecho y cómo definimos hoy día la causa mapuche, Alfredo Moreno? Bueno, creo que lo han visto. Aquí tuvimos, por ejemplo, un periodo en el cual en la primera convención se eligieron una enorme cantidad de personas mapuches con escaños reservados, que eso ya fue un cambio enorme. La presidenta de la convención fue una persona mapuche, una mujer además. La bandera mapuche estaba en todas las bicicletas, se vendía en la calle Humá, en el comercio ambulante, era el símbolo de la libertad, en fin, y bueno, yo creo que hoy día no es el caso. Eso se ha ido apagando. En la segunda versión ya se hizo un arreglo político distinto, donde solamente hubo un representante. La causa, al haber tanta violencia, se va mezclando con una cosa que no tiene por qué mezclarse, que son los atentados. Los grupos que aparecen en las noticias son personas que parecen muy violentas y que además de eso han causado enormes daños. Y la realidad del pueblo mapuche es completamente distinta. Y por eso hicimos nosotros este esfuerzo de ir a conversar con todos y seguimos haciéndolo. Y hemos creado sistemas para que la gente se autoconvoque, que las comunidades puedan conversar, y seguramente va a haber que hacer mucho más de eso en el futuro con la propuesta de solución sobre la mesa. Porque lo que los intérpretes del pueblo mapuche nos cuentan no es igual a lo que las personas y comunidades, una por una, a uno le relatan, ¿no? Y incluso hay encuestas, por ejemplo el CEP, que ha hecho un trabajo muy bueno, muy extenso, muy profundo, y que además lo ha hecho durante muchos años, y que muestra que las opiniones del pueblo mapuche en distintos temas son muy diferentes de lo que los supuestos representantes, digamos, dicen. Entonces es mejor ir y conversar con ellos. Y hacer lo mismo con los agricultores, hacer lo mismo con las empresas forestales, con los partidos políticos, ver las experiencias de otros países. Hemos tenido la ayuda de las universidades de Estados Unidos, de los expertos en este tema en el mundo, y ver si podemos hacer esto de otra manera. De eso creo que también es importante decirlo. Nosotros tenemos algo que hemos enfrentado esto desde hace 30 años, tenemos ley indígena desde el año 1993, que fue un cambio muy importante llevado adelante por el presidente Elwin, que ha llevado a una entrega sustantiva de tierras a lo largo del tiempo. Pero es evidente que hoy día necesitamos algo más poderoso, algo distinto, porque eso no está resolviendo el problema y por el contrario ha creado mucha frustración. Bien, pues Alfredo, solo una pregunta para completar esta conversación respecto del momento que está viviendo actualmente Venezuela y la postura que ha asumido nuestro país, Alfredo. Está una crisis política que ya no es solo venezolana, es una crisis política latinoamericana. Está la Cancillería intentando coordinar acciones entre nuestro país, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, para evitar el eventual nuevo flujo migratorio que podría generarse a partir de lo que ocurrió tras las elecciones del 28 de julio. Desde la perspectiva del trabajo que puede hacer nuestra Cancillería y en tu mirada, Alfredo, ¿es posible que en la práctica logremos tener esa mayor coordinación sobre controlar el flujo migratorio? Digo porque la última vez, el 2019, lo que vimos es que cada país actuó de manera independiente y eso terminó derivando en que muchas personas desde Venezuela avanzaran hacia el sur del continente, lo que nos terminó golpeando muy duramente. Bueno, lo que se ve en Venezuela es un drama, y un drama además que desgraciadamente se viene desarrollando hace muchos años. Es lamentable que muchas personas recién abran los ojos ahora cuando esto ha estado frente a todos nosotros durante tanto tiempo, ¿no?
hemos tenido el éxodo de personas más grandes que ha habido en la historia, al menos de nuestro continente. Ya entiendo que los números se acercan ya a los 8 millones de personas, 25% de la población, un hecho impresionante que nuestro continente no conocía. Veíamos los problemas de migraciones desde África, con los problemas tremendos de violencia y pobreza de ese continente hacia un continente rico como Europa, o la gente que se movía hacia Estados Unidos desde las dificultades de América Central. Pero en Sudamérica no habíamos visto una cosa como esta. Esta es una cosa impresionante y de mucha gente lo dejó pasar, muchos otros lo siguieron apoyando. Entonces, el origen del problema está en el país se sigue deteriorando y con las ideas de Maduro y con la forma de gobernar que tiene se va a seguir deteriorando, no solamente la democracia, sino que las condiciones sociales y económicas, que son las que hacen que personas caminen miles de kilómetros. Y esas personas, desgraciadamente, van buscando rehacer su vida y van buscando dónde hacerlo. Y esto está, nosotros vemos el problema chileno, pero, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia tiene, no sé, del orden de, no son los números exactos, pero serán 2 millones de personas. Nosotros tenemos del orden de 700.000, otros números dicen 1 millón, ellos tienen más de 2 millones. Bueno, el caso de Perú, otro tanto. De tal manera que yo veo que tenemos que tratar, pero lo principal es cambiar y intentar que el origen sea resuelto. Si eso no se logra, bueno, va a ser muy difícil evitar, tenemos que tomar todas las medidas posibles, pero va a ser muy difícil evitar que esas personas lleguen a cada uno de nuestros países y como cada uno mira su propia realidad, cooperar para que las personas no sigan a otro lugar Alfredo, cuando dentro de ese mismo país hay un tremendo problema, es harto difícil. como ex canciller, ¿le parece que procede y que puede tener algún efecto la presión que de alguna manera viene desde el Congreso para que el gobierno, el presidente Boric en particular, declare como presidente elegido finalmente de Venezuela a González y que rompa relaciones con Venezuela? Mire, acá en esto hay que ser muy, muy práctico, pero la, la realidad hoy día es que Chile, por distintas razones, partiendo por su tamaño pequeño en términos relativos, pero siguiendo también con la posición que Chile ha tenido tradicionalmente respecto de Venezuela y que afortunadamente el presidente Boric, cambiando la opinión que él tenía cuando era diputado, digamos, ha mantenido. Me parece que Chile no tiene una capacidad de mediación, ¿no? Es muy difícil que Chile sea un caso como Brasil o como Colombia o como México, que uno entiende que quizás es entendible esta posición que toman para tratar de mantenerse como un puente, no sé hasta cuándo la pueden mantener. Pero el caso de Chile yo creo que tiene que unirse a la comunidad internacional y ser muy claro en esta materia. Acaba de salir el informe de Naciones Unidas, que también en un cambio importante, que había decidido que su informe no era público, ahora lo ha hecho público y ha señalado que no tiene parangón el nivel del robo que hicieron en ese país en esas elecciones. Entonces, no hay ninguna duda que el que ganó fue Edmundo González. No hay ninguna duda de lo que está pasando hoy día en materia de represión. Y es preferible ser claro. Tenemos la historia de lo que pasó con Juan Guaidó, así que yo no digo que eso vaya a tener un enorme impacto, porque al final la solución en Venezuela depende de los propios venezolanos que están ahí, pero creo que todo lo que podamos hacer por ayudarle a personas que están pasando un momento dificilísimo. Imagínense la situación que tienen esos dirigentes como Corina Machado, como Edmundo González y tantos otros, algunos asilados en la Embajada Argentina, hoy día protegidos por Brasil, y tantos otros que están escapando, escondidos, y que saben que van a ser tomados presos o matados en cualquier momento. Este es un régimen que incluso lo hemos vivido nosotros, que aquellos que se lo ponen los manda a matar incluso en otro país, como ha procedido con el teniente Ojeda, como pasó con su compañero en Colombia. Estamos frente a realmente gente que tenemos que unirnos todos, independiente de cualquier ideología, para impedir que sigan haciendo lo que están haciendo por el daño enorme a Venezuela, pero el daño ya es de tal magnitud que se ha esparcido a todo el continente. Bien, pues, Alfredo, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chao, buenos días. Alfredo Moreno, copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, esta mañana en Ahora es Cuando en Infinita.